maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Jaime, pues he intentado dejarte todo para que lo analices, para que lo comentes. Son a favor, en contra, politiquería, no politiquería, pero la verdad sí me genera mucho asco que de un tema tan preocupante, tan doloroso para México, se quieran colgar políticos como estos del PAN. Y eso que por tiempo no te presenté a los del PRI. No más, por favor, no me tortures más. No, es que, mira, Vicente, yo creo que esto es no solamente para que le dé a uno asco, sino para que le dé, y a mí me da una tremenda tristeza ver que la oposición en México, en este caso el PAN, se ha convertido realmente, hemos llegado a un grado de deterioro tal de la oposición en México, y lo digo en serio porque hay varias claves para tratar de entender e interpretar lo que está haciendo el PAN, que desde mi punto de vista está no solamente orinándose fuera del tiesto, sino que se está dando un tiro en el pie porque ya no se acuerdan de muchas cosas, pero tenía razón quien dijo que esto de la política, los males de la política en México habían comenzado hace muchos años, y tiene razón. Este tema de la narcopolítica y después la necropolítica, como tú bien subrayaste, tiene que ver, primero, se remontan a los años de Carlos Salinas de Gortari. ¿Te acuerdas cuando al hermano de Carlos Salinas de Gortari, a Raúl Salinas de Gortari, lo detienen por haberse, tenía, creo que por $114 millones, y entonces nadie se explicaba cómo era posible que se hubiera enriquecido de esa manera? Yo me acuerdo que yo estaba todavía joven y me acuerdo que me tocó ir a Suiza a ver el expediente y entrevistar a los fiscales que estaban investigando el caso de Raúl Salinas de Gortari. Y me acuerdo que cuando platiqué con uno de los fiscales que estaba a cargo de la investigación, me dijo, la verdad es que nunca había aprendido yo de la narcopolítica, y me platicaba, me narraba cómo Raúl Salinas de Gortari se había puesto de acuerdo con los militares para crear el sistema, el famoso sistema de los semáforos verdes, ¿no? Que le decían al ejército, van a venir estos aviones desde Colombia, desde fuera, por favor, luz verde para que aterricen, y desde aquí vamos a llevar los cargamentos o los dejan pasar y continúan sus vuelos hacia Estados Unidos. Y así se hizo la fortuna de Raúl Salinas de Gortari. Y aquí estamos hablando de la narcopolítica, cómo se empiezan los cárteles de la droga a encaramar en los hermanos, el hermano incómodo del presidente Salinas de Gortari. Y después, con el paso del tiempo, el crimen organizado se introduce y coopta al poder político. Y el poder político durante Vicente Fox y durante, sobre todo, Felipe Calderón, consiguen introducirse, consiguen incrustarse con personajes, con el propio Calderón, García Luna, los cooptan, empiezan a enriquecerse, se establecen vasos comunicantes, y al establecerse esta complicidad, se genera lo que es la corrupción misma del Estado, ¿no? Y entonces el deterioro del Estado de Derecho se empieza todo esto, es porque es la corrupción del poder político, del poder ejecutivo, la corrupción del poder judicial, la corrupción de estamentos importantes de políticos, la corrupción de la Policía Federal, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de lo que tú mencionabas, la necropolítica, que es básicamente eso, la descomposición, la corrupción del Estado. Bueno, eso es a nivel teórico. Ahora, para que ya sabes, es una explicación que les fascina a los académicos con palabras largas y pomposas, necropolítica, bueno. Pero en el terreno de los hechos y ya a nivel periodístico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que, por ejemplo, en la política exterior, porque empieza a impactar todo durante la presidencia de Calderón, en la política exterior de México, desde Estados Unidos, se empiezan a percatar que hay una corrupción brutal, y lo que es más, los carteles no solamente se han expandido, sino que se han hecho más poderosos y han cooptado al poder político. Y desde entonces, sobre todo en la presidencia de Felipe Calderón,
todos los informes del Comando Norte, todos los informes del Centro de Investigación Congresional, que es una organización, un ente independiente dentro del Congreso de Estados Unidos, empiezan a lanzar señales de alarmas sobre un Estado fallido, el Estado fallido de Felipe Calderón. Empiezan a hablar de cómo ese Estado fallido de Felipe Calderón se comienza a convertirse en una amenaza existencial para la seguridad de Estados Unidos. Y hay que recordar también, querido Vicente, que durante la presidencia de Vicente Calderón, ¿quién estaba como embajador de Calderón en Washington? Arturo Sarucán. Y Arturo Sarucán era el que se encargaba de darle sus coscorrones a los corresponsales extranjeros aquí en México para que no escribieran sus crónicas sanguinolientas, para que no siguieran nutriendo esta imagen real de lo que era la violencia, la ingobernabilidad, los crímenes, la corrupción. Eso era un Estado fallido. Y tú revisa, está ahí, no estoy mintiendo, tú revisa todos los expedientes, ¿cómo se llama? The hearings, las audiencias en el Congreso de Estados Unidos, todas hacen alusión a ese Estado fallido bajo la presidencia de Felipe Calderón. Luego entonces, de repente, como tú bien dices, se les acaba el escándalo de la Casa Gris y mira por dónde. De repente vienen hoy con sus cartulinas, Estado fallido de Andrés Manuel López Obrador. Qué falta de imaginación, qué falta de memoria, qué desvergüenza. Esta gente realmente es execrable. Estos personajes realmente deberían, yo de verdad, en serio, no los tolero. No solamente porque son poco inteligentes, no solamente porque no tienen empaque intelectual, no solamente porque no tienen memoria histórica, sino porque están caminando sobre los cadáveres de miles de víctimas que ellos mismos generaron para seguir hablando a estas alturas de un Estado fallido bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y como decía la diputada de Morena, yo no recuerdo, Vicente, que después de un crimen como el que acaba de ocurrir en Michoacán, a las 72 horas tenías tú al gobierno dándote datos, una línea del tiempo precisa, quiénes participaron, quiénes fueron los involucrados, cuál es la trama, por qué este ajuste de cuentas, cuál fue el modus operandi, cuántas víctimas, cuál fue la metodología. Eso yo nunca lo vi durante la presidencia de Felipe Calderón. Lo que vi fue operaciones para ocultar, operaciones para encubrir, operaciones para huir responsabilidades, como fue el caso de la guardería ABC. Por tanto, la gente que realmente, bueno, la gente del PAN que crea que todos los mexicanos no tenemos memoria y que ya no nos acordamos del genocidio de esta... Felipe Calderón fue el hombre que convirtió en este país en una fosa común. Y todavía se atreven a decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente es un Estado fallido. ¡Qué caraduras! Y este personaje es un criminal, Vicente. Oye, les queda, como diría el presidente en la mañana en referencia a Felipe Calderón, eso de cinicazos. Hay uno que otro cinicazo en el PAN y en el PRI que, puta, que no tienen madre, mi querido... Exacto. Mi querido Jaime, y además luego Calderón dice, lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos. Tu madre, güey. La verdad estoy muy, muy molesto, y no porque sea una defensa, y nadie le puede contestar a Felipe Calderón, gracias compañeros, no es que sea una defensa así, sin ton ni son al gobierno del presidente.